Aleluya. Bienvenidos, hermanos, esta mañana. En el nombre de Jesús es nuestro deseo, ¿verdad? Siempre adorar su nombre, y esta mañana hemos tenido esa oportunidad de hacerlo. Padre, gracias te damos por el momento, este momento que nos das de venir, Señor, delante de ti para recibir de tu palabra. Pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros ojos espirituales y oídos espirituales para oír y, Señor, captar lo que tú tienes para mí, para nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Gloria al Señor. ¿Sabe que la Biblia en Mateo capítulo 16, verso 18, Jesús dijo a Pedro: tú eres Pedro, y te digo eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán en contra de ella. Desde el principio, cuando el Señor trajo el Espíritu Santo, ¿verdad?, a la tierra sobre la iglesia, hasta que Él venga una vez más, la iglesia está en formación. La iglesia está en desarrollo, la iglesia está siendo formada, es la esposa del Cordero, ¿verdad? Jesús ama a la iglesia, nos dice la Biblia en el libro de Efesios, pero la iglesia es la comunidad no religiosa que se encuentra quizá en cada ciudad de las ciudades del mundo, ¿verdad? Sino que la iglesia es el pueblo escogido por Dios para que sea para la honra de Él, para dar la esposa a su hijo. El Padre trae a las personas que forman esta iglesia, y queremos hablar esta mañana, vamos a Efesios capítulo 3, acerca del mensaje o la misión que tenemos como iglesia. No es nada más que el Señor nos salvó para ir al cielo algún día. No es que simplemente el Señor nos salvó para bendecirnos aquí temporalmente, porque sabemos que todo lo que tenemos aquí en la tierra es temporal. Todo va a acabarse algún día, todo va a terminar, todos nos volvemos viejos, todo algún día nos espera, ¿verdad? Si el Señor tarda en venir, la muerte. Pero más allá de esto, el Señor tiene una esperanza para todo aquel que ha creído en Él. Y esa es que estaremos con Él. Jesús en Juan 17 oró que: Padre, yo oro para que ellos, los que tú me has dado, dijo, vean mi gloria, para que estén conmigo y vean mi gloria. Y tenemos esa esperanza, si puedo usar esa palabra, que algún día estaremos con el Señor para ver la gloria de Él. Pero mientras estamos aquí en la tierra, ¿qué es lo que el Señor nos ha dado como sus siervos, como sus hijos, para hacer? Y en Efesios capítulo 3, Pablo, quiero empezar aquí porque Pablo nos dice ciertas cosas acerca de los creyentes, los que hemos creído en Jesucristo. En Efesios capítulo 3, verso 14, empieza diciendo, déjame encontrar aquí, 3, 14 al 21. Dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Ahora Pablo habla y nos dice varias cosas aquí acerca de la iglesia, los creyentes. Primeramente, en el versículo 16 nos dice qué importante es que nosotros seamos fortalecidos. Dice: para que Dios dé conforme a la riqueza de su gloria. Y note que Dios siempre nos da conforme a lo rico que Él es. No simplemente, ¿verdad?, un poquito apenas, que Dios dice: no quiero dar mucho porque a lo mejor se me termina y se me acaba. No, las riquezas de su gloria, dice, el ser fortalecidos con poder
en el hombre interior, o sea, en el hombre verdadero, que es el verdadero tú. Estás adentro de este cuerpo. Tú no eres físicamente un ser físico solamente. Tienes un espíritu, tienes un alma. Y dentro, en lo que tú realmente eres, en la esencia de tu persona, Dios quiere fortalecernos, dice, con su poder en el hombre interior por medio de su espíritu. Ahora, ¿por qué es que Dios quiere fortalecernos a nosotros por medio de su espíritu en el hombre interior? Bueno, Dios quiere que nosotros experimentemos el rol del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios quiere que su presencia, que es verdad hecha real por el Espíritu Santo, esté en nosotros. Qué importante es que nosotros seamos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu de Dios. Necesitamos ese empoderamiento. Ahorita vamos a ver por qué necesitamos ese empoderamiento. Ya que el mundo no recibe eso. Cristo dijo, el Espíritu Santo vendrá, el mundo no lo recibe porque no lo puede ver, pero estará con vosotros y estará en vosotros, le dijo a sus discípulos. Entonces, Dios quiere que tú y yo experimentemos el Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Sabe que Dios siempre ha sido la fortaleza de su pueblo. En Isaías 41, el versículo 10, dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo. Le dice a su pueblo antiguo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ve, ahí está, Dios nos da la fuerza. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos creemos esa promesa de Dios? Dios me sustenta, Dios me fortalece, Dios es el que me lleva adelante por su mano, por su diestra. Entonces, necesitamos nosotros, Pablo dice aquí, que reconocer y entender que necesitamos ser fortalecidos con el poder del Espíritu Santo en el hombre interior. Y note que Pablo está orando para que los discípulos, para que la iglesia de Cristo sea fortalecida por ello. En segundo, el versículo 17, la segunda cosa que nos dice es que en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Ve? La vida cristiana es una vida de amor. Cristo dijo, por eso conocerán todos que son mis discípulos y tienen amor los unos por los otros. Pero tenemos nosotros que ser, ¿verdad?, cimentados en ese amor, arraigados en ese amor. ¿Cómo podemos amar con el amor de Dios, verdad, si no lo tenemos en nuestro corazón? Y por eso Pablo dice, ahora que ellos sean, verdad, por el Espíritu Santo, fortalecidos con este poder divino interno, para que Cristo, habitando en nuestro corazón por nuestra fe en Él, dice, nosotros en nuestro corazón podamos ser arraigados y cimentados en amor. ¿Cuántos sabemos que necesitamos ser más amorosos de lo que somos? A ver, ¿sí? Todos necesitamos ser más amorosos de lo que somos, pero no quiere decir que no tenemos la habilidad de serlo. Tenemos la habilidad, pero Dios quiere que nosotros reconozcamos la importancia del Espíritu Santo en mi vida. Yo necesito el poder interno del Espíritu Santo a mi espíritu para ser arraigado y cimentado en este amor. Y luego dice en el versículo 18, para que seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura. Otra cosa que Dios quiere que nosotros sepamos, por qué necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo. Bueno, uno, para ser arraigados en amor, pero dos, para poder ser capaces, todos digan capaces de comprender. Quiere decir que sin el Espíritu de Dios no eres capaz de comprender esto. La naturaleza física humana no te da esta capacidad. Por eso mucha gente no se acerca a Dios, porque ve a Dios como otra opción de muchas que tiene. No se da cuenta de que en Dios se encuentra la riqueza de la vida. Y más, dice aquí, que tú por medio de ese impartimiento del Espíritu Santo puedas comprender, seas capaz de comprender. O sea que sin este poder interno no eres capaz. Por eso mucha gente, si la gente supiera qué profundidad de vida hay en Dios, todo el mundo quisiera. Porque yo no conozco a nadie que quiera vivir una vida miserable. Yo quiero que toda persona quiere vivir una vida de gozo, paz. Yo quiero tener paz, quiero tener gozo, quiero tener todo, ¿verdad? Pero eso se encuentra en Dios. Pero porque no eres capaz en tu mente carnal, sin Dios, reconocer esa fuente,
Vives tu vida como puedas, como le haces como puedas y tratas de ver lo mejor que puedas. Y la gente que no conoce a Dios vive su vida lo mejor que puede, pero lo mejor que puede no es suficiente. Y por eso viven en miseria, en destrucción, en falta de todo y más que nada las cosas espirituales, gozo, paz, contentamiento, porque no tienen la habilidad de comprender eso, pero Dios es el que da esa comprensión. Y note que Pablo dice, yo oro para que ustedes, por medio del Espíritu Santo, sean plenamente capaces de comprender. ¿Qué quiere que comprendas? Que comprendas con todos los demás creyentes, los demás santos, la iglesia, ¿cuál qué? Es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, dijo, del amor de Cristo. Versículo 19 nos dice de esto, para que puedas conocer el amor de Cristo, para que seas capaz de comprender este amor. Note el versículo 19, dice que excede todo conocimiento. O sea, ¿cómo es que nosotros podemos ser capaces de comprender el amor de Cristo, lo profundo, lo ancho, lo alto, ¿verdad? La longitud del amor de Cristo? Y lo dice, un amor que excede conocimiento. Un amor que es más allá de lo que tú puedes conocer. ¿Por qué? Porque Dios es un ser que es incomprensible en muchas maneras. Nosotros podemos conocer lo que Él revela de su persona, Él revela a nosotros. Y hay muchas cosas que Dios nos ha suministrado, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser a la imagen de Él. Pero hay muchas cosas que nosotros no entendemos de Dios. Nosotros es una cosa que Dios ha preparado para nosotros, pero que excede, dice, el conocimiento. O sea que tú vas a conocer el amor de Cristo en la profundidad, en la longitud, que Dios te permite conocerlo. Por eso te dice, necesitas el Espíritu Santo para poder tener la capacidad de comprender. Pero es un amor que excede conocimiento. Y también dice que tengas este poder para que puedas ser lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es la plenitud de Dios? Bueno, el amor de Dios. Dios es amor, nos dice la Biblia en Primera de Juan. Dios es amor. El amor comprende ver a la persona de Dios. Pero nosotros carecemos mucho del conocimiento de qué es realmente amor. Porque el amor para nosotros lo usamos en muchas maneras. Como digo, amo a mi esposa y digo, pero también amo a mi perro. O sea, como que no soy, pero me amas a mí más, ¿verdad? ¿Verdad? Pero usamos la misma palabra. Pero en el griego hay diferentes palabras para amor. El amor ágape, el amor divino, el amor de Dios, es un amor que excede, Pablo dijo aquí, conocimiento. Este amor ágape, porque hay amor eros, hay amor, ¿verdad? Fileo, ¿verdad? Amor de amistad, por ejemplo. Pero aquí Pablo usa la palabra, ¿verdad? Agape, que es la palabra griega para el amor. Y dice que este amor excede conocimiento. Así que Dios quiere que tú seas fortalecido por el Espíritu, que tú conozcas el amor de Cristo, la profundidad que Dios te permite conocer, ¿verdad? Para que este amor venga a ser la plenitud de Dios en tu vida. Por eso Cristo dijo, si alguien va a saber que tú eres mi discípulo, lo sabrá por tu amor. Si no tienes amor, la Biblia dice, no conoces a Dios, porque Dios es amor. Entonces el Espíritu Santo trae a nuestro corazón, lo leemos en Romanos capítulo 5, verso 1, creo que es, o verso 2, donde Pablo dice que el Espíritu Santo derrama sobre nosotros el amor de Dios. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, el amor de Dios está presente en nuestra vida. Pero ahora Dios quiere fortalecernos con ese Espíritu para que seamos capaces de comprender y vivamos y experimentemos el amor de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Y luego en el verso 20 nos dice la tercera cosa que quiero compartir de este versículo, o de estos versículos. Verso 20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y otra vez, ese poder es el poder del Espíritu Santo. Y aquí nos habla acerca de la habilidad de Dios. Dice que Él puede hacer más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos.
O sea que no hay nada que nosotros seamos capaces de pedir que Dios no sea más grande de la provisión que nosotros queremos. No hay nada que nosotros podamos entender y pedir que Dios no sea aún más grande y más elevado sobre ello. Mire, si usted fuera, que es mujer, o si nosotros hombres que fuéramos mujeres, si fuéramos mujeres, ¿qué sería lo máximo que nosotros le pediríamos a Dios? Póngase a pensar como mujer, ¿qué sería lo máximo para usted pedirle a Dios? Si yo pudiera, una cosa máxima, a que yo considera lo máximo que le pudiera pedir a Dios, ¿qué sería? Sabe que una mujer, María, estamos llegando al tiempo navideño, ¿verdad? Pero la Biblia nos cuenta de una mujer, María, ¿verdad? Que vino a ser la madre de Jesucristo, en lo terrenal, en lo natural, en lo físico. Porque Dios no tiene madre. Cristo tuvo madre como humano, nació de la Virgen María. Pero si usted fue la Virgen María, ¿qué le pidiera a Dios? ¿Qué sería lo máximo? Pero ella nunca pensó en su mente pedirle que el Salvador del mundo nazca por mí. Porque las mujeres tienen la habilidad de dar a luz, ¿sí o no? Aunque hoy nos dicen que los hombres también, pero no es verdad. No es verdad, están confundidos, están errados. Pero usted, la mujer, bueno, si yo pudiera hacer para Dios algo, un vaso para Dios, ¿qué sería? Nunca se le imaginaría en su mente, pues que el Salvador naciera por mí. ¿Sabe que ni se le imaginó María? Dios tuvo que venir, le dije, aquello que nacerá de ti es santo, el Hijo de Dios. ¿Ve? Y le dio el privilegio más grande de que el Salvador, que Dios mismo, el Dios eterno, que se hizo carne, que tomó un cuerpo y para venir a la tierra a dar su vida por nosotros. Ella nunca pensó de ser ese vaso, pero Dios la escogió para que lo fuera. Y Pablo dice aquí que nosotros servimos a este Dios poderoso que hace las cosas mucho más abundante de lo que nosotros podemos entender o pedir. Fíjese, por eso le digo, no hay cosa tan grande que usted pueda pedir que Dios no es más grande todavía. Y nos dice Pablo en el versículo 21, que dice, a Él sea la gloria en la iglesia. Diga la gloria. ¿Dónde? ¿Dónde? En la iglesia. La tercera cosa, primero el ser fortalecidos por el Espíritu para entender y comprender el amor de Dios. Tercero, para que la gloria sea en la iglesia para Dios. La gloria manifestada en nosotros. Verso 20, según el poder que actúa en nosotros. Ese es el poder del Espíritu Santo, el poder de la gloria de Dios, ¿verdad? Que ha venido a nuestra vida. Pero note que Pablo dice aquí, a Él, a Dios sea la gloria en la iglesia. ¿Sabe que es algo, verdad, terrible que el hombre tome la gloria en la iglesia? Ve, Dios me ha delegado a mí la autoridad como pastor principal en esa congregación, pero el pastor de la iglesia no soy yo, el pastor de la iglesia es Cristo. La gloria no es mía, la gloria es de Cristo. Así que todo lo que se hace en la iglesia debe de ser para la gloria de Él. Y si no es para la gloria de Dios, la iglesia está fallando en lo que está haciendo, porque lo está haciendo para hoy. Hay muchas congregaciones donde las personas, ¿verdad? El pastor principal busca que se reconozca. En su retrato aparece en los billboards y en los signs de la iglesia, en todo, la iglesia, y todo está centrado en él. Pero nosotros no somos los que recibimos la gloria. Cristo es el que recibe la gloria. Dios Padre es el que recibe la gloria. Por eso Pablo dice aquí, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Así que la gloria es de Dios en la iglesia, la gloria es de Cristo en la iglesia. Y esta gloria se manifiesta por medio de la iglesia, no porque la merecemos, sino porque tenemos a Cristo. Ahora, guarde su lugar aquí, vaya conmigo al capítulo 3, estamos en el capítulo, estamos en el capítulo 3, pero en el versículo 8, regrese al versículo 8. Pablo dice del versículo 8 al versículo 12, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio del las inscrutables riquezas de Cristo. Note, Pablo dijo, a mí se me dio la gracia para anunciar a los gentiles, a los paganos,
el evangelio. ¿Cuál evangelio? De las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea que hay un misterio que estaba escondido. Y ese era el misterio que Dios iba a enviar a su Hijo, el Salvador del mundo, para salvar a su pueblo. Verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Note, ¿quién da a conocer al mundo pagano la sabiduría de Dios? La multiforme sabiduría de Dios. La iglesia. Dice, para que sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La multiforme sabiduría de Dios, para que fuese conocida, para que fuera dada a conocer, ¿quién? En la iglesia. Nosotros tenemos el cargo, hermanos, de predicar el evangelio. Pablo aquí le llama en el verso 8 las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables riquezas que Cristo trajo al dar su vida para dar a la iglesia, para dar, ¿se acuerda? La semana pasada hablamos acerca de cómo el siervo, ¿verdad?, de Abraham sacó las alhajas de oro, sacó las riquezas que el amo le había dado y se la entregó a Rebeca, la mujer que él reconocía como había sido escogida para ser la esposa del hijo Isaac, que es un cuadro, que es un ejemplo, ¿verdad? El Espíritu Santo ha tomado las riquezas que pertenecen a Dios y las ha entregado a la iglesia en muchas maneras, en la salvación, en el conocimiento, en la revelación, el entendimiento, el poder comprender a Dios, el poder creer, el poder arrepentirse. Todas esas son las riquezas que Dios nos ha dado, que nosotros no podíamos hacer sin Él. Nos ha dado los dones del Espíritu Santo, las riquezas de Dios, para que la iglesia dé a conocer, dice, las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con aquello que Dios nos ha entregado? ¿Qué estamos haciendo nosotros con el amor que Dios nos ha dado, con la fortaleza del Espíritu Santo, con la gloria que Él ha puesto en nuestra vida? No para nosotros, no para llamarme la atención a mí, sino para llamarle la atención a Él, para que toda la atención sea dada en la iglesia a Cristo Jesús. Y note que dice ahí en el capítulo 4, donde leímos, a Él sea la gloria en Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. O sea que la gloria de Cristo no es solamente temporal, sino es una gloria eterna. Es una gloria que Él va a exponer a la iglesia para nosotros por la eternidad. Dios, que hace infinitamente mucho más de lo que nosotros podemos pedir o imaginarnos, es el Dios que está obrando en la iglesia. Esta gloria que Él ha puesto en nosotros, la Biblia dice, en vasos de barro. Y esta gloria obra y opera en la iglesia a través de nuestra fe en Cristo. Note que dice ahí en el versículo 21, perdón. Perdón, versículo 17, donde dice, para que habite en nosotros por medio de Cristo, por la fe en vuestros corazones. Ve, esa es nuestra fe, nuestra creencia en Él, que Dios lleva la gloria de Él hacia un mundo que está aprisionado por los principados y las potestades del aire, los demonios, ¿verdad? Entonces las riquezas de Cristo son dadas a la iglesia para que la iglesia pueda exponerlas. Ahora quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios, que es donde realmente quiero tomar esta mañana el tiempo, en las palabras del apóstol Pablo, aquí en 2 de Corintios capítulo 5, y voy a empezar en el versículo 6 del capítulo 5, voy a leer esta porción del capítulo. Sígala conmigo, 2 de Corintios 5, verso 6. Pablo dice, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista.
pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo es aceptable, y aquí ahora el día de salvación. Ahora Pablo, aquí en el versículo 18 del capítulo 5, si regresa ahí conmigo, usa estas palabras: y todo esto, o sea, de lo que él está hablando. Está hablando ahí del nuevo nacimiento. En el verso anterior dice: el que está en Cristo es una nueva criatura. Y luego nos dice también, nos sigue diciendo en el versículo 18, que Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Nos dice en el versículo 18 también que nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que tenemos nuevo nacimiento, reconciliación con Dios. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y luego en el verso 19 nos dice que se nos ha encomendado, ¿verdad? Se nos ha encargado, ¿qué? El mensaje o la palabra de la reconciliación. Así que tenemos el nuevo nacimiento en Cristo. Tenemos la reconciliación con Dios por medio de nuestra fe en Cristo. Dios nos ha dado a nosotros, como la iglesia, el ministerio de la reconciliación. A veces personas dicen: es que yo no sé qué ministerio tengo. Bueno, lo tienes. Aquí está bien claro. Todos tenemos el ministerio de traer a otros a Cristo, el ministerio de reconciliar a otros con Dios. Y luego tenemos el mensaje de la reconciliación, o sea, el mensaje del evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué dice el evangelio que el hombre necesita para reconciliarse con Dios? Por eso Pablo dice: todo esto proviene, ¿qué? De Dios. Y usa un término para los creyentes, para nosotros que formamos parte de la iglesia, un término muy interesante aquí en el versículo 20, donde dice: así que somos embajadores. Todo diga embajador. Ahora, el embajador, todas las naciones tienen embajadores. Y el embajador es un ministerio, si puedo decir así, es un oficio, ¿verdad? Muy destacado para el país.
porque la persona o personas que se envían a otras naciones, por ejemplo, el Estados Unidos tiene embajadores en todas las naciones, ¿verdad? Casi del mundo, donde va una persona ahí, el embajador, y esa persona representa a los Estados Unidos en ese país. Esa persona tiene el poder detrás de sí, del gobierno, de todo el poder, del económico, militar, todo de los Estados Unidos. Es una persona muy respetada en ese país, y respetada, ¿verdad? Lo quieran o no lo quieran, porque tiene el poder del país detrás de él. Entonces es una persona, ¿verdad?, que tiene la habilidad de representar en otro país a los Estados Unidos. Pablo dice, nosotros somos embajadores de Cristo y en su nombre nosotros representamos al reino de Dios en medio de este mundo caído, en este mundo que está bajo la autoridad de Satanás, el príncipe de las potestades del aire, ¿verdad? Que él rige sobre todos los incrédulos. Y por eso Pablo dice que nosotros como la iglesia se nos ha dado, ¿verdad?, la sabiduría de Dios para compartirla, ¿verdad?, hacerla conocer a los principados y potestades. ¿Por qué? Porque somos embajadores del reino de Dios en medio de un mundo, ¿verdad?, que está bajo el dominio de Satanás. Entonces nosotros, Pablo dice, somos embajadores, verso 20, en el nombre de Cristo. Y el embajador, déjeme decirle, es una persona, como digo, que representa el poder y la autoridad del que lo ha enviado. Y si vamos en el nombre de Cristo, quiere decir que representamos a Cristo aquí en este lugar. Entonces, la tarea, ¿verdad?, de nosotros como embajadores es traer el evangelio, la verdad de Dios, a un mundo que no la conoce. Ahora, nosotros se nos ha encargado, note donde dice ahí en el versículo 19, y nos encargó a nosotros la palabra, el mensaje de la reconciliación. Ahora, nosotros somos embajadores, tenemos el trabajo de representar al reino de Dios en la tierra. Pero Pablo nos ve a nosotros como representantes. No tenemos nosotros el derecho como representantes ni editar el mensaje, ni cambiar el mensaje, ni agregarle al mensaje, ni diluir el mensaje del evangelio de Cristo Jesús. Pablo nos ve a nosotros encargados con el mensaje ¿de quién? Del Rey de Reyes, que es Jesús, del Señor de Señores. Y este mensaje es el mensaje del evangelio. En el versículo 19 nos dice que el mensaje es la palabra de la reconciliación. Ahora, ¿por qué reconciliación? ¿Qué quiere decir reconciliar? Quiere decir traer una vez más, ¿verdad?, a una relación entre personas que se ha roto. Están separados, pero ahora los vamos a reconciliar. Entonces la Biblia nos dice que el hombre está separado de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Dios es de tan puros ojos que no puede tolerar el pecado. Entonces el hombre, cuando pecó en contra de Dios, se separó de Dios. Y por eso entró la muerte, por eso vino toda la miseria que el hombre vive por el pecado. Está separado de Dios. Es como un pescado, ¿verdad?, salido del agua queriendo sobrevivir. No puede por mucho tiempo, está muerto, se va a morir. El hombre está muerto en su pecado y va a terminar en muerte eterna, una separación de Dios para siempre. Por eso el mensaje del evangelio es tan crítico para el mundo. Entonces Dios nos ha dado la reconciliación, el mensaje. Pero ¿por qué tiene que reconciliarse el hombre con Dios? Porque el hombre está en guerra con Dios. A veces la gente piensa que, ¿verdad?, la gente que no conoce a Cristo, son buenos y son buenas personas. Quizá ellos están bien y van a ir al cielo. No. Nosotros tenemos que reconocer lo que Dios nos ha revelado, que sin Cristo nadie entrará al reino de los cielos. Cristo le dijo a los hombres religiosos de su día que no aceptaban su mensaje, les dijo, ustedes se van a morir en sus pecados. Y cuando Dios juzgue el pecado del mundo, va a ser un tiempo terrible, porque Dios Santo va a juzgar a aquellos que han sido impíos e injustos, y nada como Él. ¿Por qué necesita el hombre reconciliarse con Dios? Porque es enemigo de Dios. En Romanos, guarde su lugar aquí en Corintios, pero en Romanos 5,
Si va ahí en el versículo 10, Pablo escribe también y dice, porque si siendo enemigos, todos digan enemigos, no amigos, enemigos de Dios, está hablando, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cómo vino la reconciliación? Por la muerte de Jesús. Dice, si nosotros fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesucristo, mucho más, estando reconciliados ya, seremos salvos por su vida. Y vemos aquí que el hombre era enemigo de Dios. Y Pablo dijo, nosotros éramos enemigos, sí, siendo enemigos fuimos reconciliados. Y note que Dios nos reconcilió cuando todavía estábamos en el estado de enemistad con Él. Éramos enemigos de Dios. No queríamos nada, no queríamos que Dios controlara nuestra vida. No queríamos que Dios nos dijera nada ni cómo vivir, ni que Él requiriera nada de nosotros. Nosotros queremos vivir como nosotros queremos, hacer lo que nosotros queremos. Y por eso estábamos separados de Dios. Y la fe en Cristo nos reconcilia con Dios. Y Pablo dice, ahora mucho más siendo reconciliados seremos salvos por su vida. En Efesios, vamos a regresar ahí en Efesios, el capítulo 2 y el verso 3. Pablo dice, entre los cuales, hablando de nuestra condición antigua, fuera de Cristo, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué éramos? Hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, lo único que esperábamos era la ira de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos nosotros siguiendo nuestros propios deseos pecaminosos, haciendo lo que nosotros queríamos, nuestra propia voluntad carnal. Hacíamos lo que los pensamientos nos llevaban a hacer, y nuestros pensamientos eran alejados de Dios, eran solamente para lo nuestro. Éramos, dijo, por naturaleza. O sea, no era algo que éramos ajenos a ellos. No, éramos hijos de naturaleza, hijos de ira. Lo mismo Pablo dijo que los demás. Así que el mundo necesita reconciliación porque hay una enemistad en contra de Dios. Y nosotros hemos sido ungidos, hemos sido llamados a ser embajadores de Cristo con el privilegio de representarlo a Él en el mundo. Y esto nos hace a nosotros responsables. Y note en el 2 de Corintios 5, ahí donde estábamos, en el verso 20, donde Pablo dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, o sea, reconcíliate con Dios. ¿Qué le decimos al mundo? ¿Qué es el mensaje del evangelio al hombre pecador? Estás apartado de Dios. Y si mueres en esa condición, Dios te va a juzgar eternamente. Irás al lago de fuego, como dice el libro de Apocalipsis. Pero Cristo vino para salvar a un mundo pecador. Y nosotros hemos sido entregados esa palabra, ese mensaje. Y note que Pablo dice aquí que Dios mismo, dice, hace su llamado a ser reconciliados con Él. Pero ¿cómo lo hace? Por medio de nosotros. Así que Dios dice, personas podríamos decir, bueno, si Dios quiere salvar a personas, ¿por qué no más las salva? Él podría hacerlos, pero Él le ha placido usarnos a nosotros, su iglesia. Para eso nos salvó aquí en la tierra, para que nosotros pudiésemos por nuestra voz, por nuestro testimonio, llevando el mensaje que Él nos encargó al mundo que no conoce. Y dice, y como si Dios les rogase por medio de nosotros, reconcíliate con Dios, porque viene un tiempo cuando Dios juzgará al mundo, dice la Biblia en Hechos 17, en justicia. Él ha dado evidencia y prueba de que Él lo hará. ¿Cómo? Levantó a su Hijo de los muertos, venció la muerte. Y nosotros cuando hablamos a alguien de Cristo, es como si Dios estuviera rogando a esa persona, para que esa persona un día, si rechaza a Cristo y muere en su pecado, cuando esté delante del trono de Dios para dar cuenta de su vida y decir, es que yo no sabía, ahí Dios va a recordarle, porque Dios tiene todo grabado. Dios va a darle, mira, vino esta persona y te habló. Yo te estaba rogando a través de ellos y tú rechazaste. El hombre no tendrá ninguna excusa, dice la Biblia. Toda persona será culpable que rechaza a Cristo. Ahora, en 2 de Corintios, ahí regresamos donde estamos.
En el capítulo 6 leímos 2 versículos donde Pablo aquí nos recuerda qué es lo que a él lo motivaba a compartir el evangelio. Miren lo que dice en el verso 1 y 2. Así que nosotros, como colaboradores suyos, ¿qué somos? Somos colaboradores. Ve, como si Dios por medio de nosotros estuviera rogando, reconcíliate con Dios. Y cuando Dios me habló a mí, cuando Dios me habló a mí del evangelio, cuando Dios me trajo a fe, ¿verdad? Alguien me habló de Cristo. Era Dios rogándome, era Dios llamándome que me reconciliara. ¿Por qué? Porque Dios conoce el peligro que viene. Dios sabe el juicio que viene. Y el evangelio llama a gente pecadora a reconocer su pecado y arrepentirse y entregar su vida al Salvador. Y Pablo dice aquí, nosotros somos colaboradores suyos. Dice, y os exhortamos también a que no recibas en vano la gracia de Dios. Que no recibas en vano aquello que Dios te está entregando como un don. ¿Sabe que la salvación es un don? Tú no la tienes que comprar, ni la tienes que ganártela. No te la puedes ganar porque no es por obras. Dios te está regalando una salvación eterna. La única cosa que te pide es que te arrepientas de tu pecado y tu maldad y pongas tu fe en Cristo. Y dice, te exhortamos que no recibas la gracia de Dios en vano, que te se está ofreciendo. Porque Dios dice, y aquí Pablo, ¿verdad? Toma una escritura del Antiguo Testamento de Isaías 49:8, donde dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Y hay muchas personas que dicen, bueno, sí, yo creo que sí, la salvación en Cristo, pero yo voy a esperar en otro tiempo o más adelante. Pero no sabes tú si más adelante tienes ese tiempo. Dios puede llamarte a cuenta hoy. ¿Y qué harás entonces? No, hoy es el tiempo aceptable, no mañana. Hoy es el tiempo de la salvación, no mañana. Mañana no lo tienes tú el tiempo garantizado. Por eso Pablo aquí toma la escritura del profeta Isaías y dice, en el tiempo aceptable te he oído. ¿Cuándo? Cuando llamaste. El día de salvación te he socorrido. ¿Cuándo? Pablo dice hoy. El tiempo de recibir la salvación de Dios es hoy, no mañana. Por eso dice en el versículo 20, como si nosotros estuviéramos rogando Dios rogando por medio de nosotros, reconcíliate con Dios. Porque Dios ya hizo la provisión en Cristo Jesús. Aleluya. Ahora que Pablo nos está dando lo que lo motivaba a él como embajador. ¿Y por qué nosotros como iglesia debemos compartir el evangelio si decimos que somos seguidores de Cristo? Y quiero terminar con esto. Vamos allí al capítulo 5, donde estábamos, 2 de Corintios. Y Pablo nos dice aquí 4 cosas en estos versículos que leímos que nos deben de motivar. Primero, uno, ya le di que somos colaboradores con Dios. Él nos llamó para usar nuestra vida. Y luego en el verso 9, vea conmigo, dice, porque procuramos también, o ausentes o presentes, o sea, estando aquí vivos en la tierra, o ya estando con el Señor en el cielo, ausentes o presentes, serle ¿qué? Agradables. ¿Qué nos debe de motivar como iglesia para llevar el mensaje que se nos ha encargado? Primero, que nosotros adoptamos una nueva meta para nuestra vida. Una nueva meta. ¿Cuál es esa meta? Agradar a Dios siempre, en todo lo que hacemos. Y Pablo dijo, esta es nuestra meta, serle agradables. Aquí usa la palabra procuramos. Eso es lo que procuramos, esto es lo que nosotros queremos alcanzar. Y por eso digo, es la meta. La meta de nosotros, la ambición nuestra, es serle agradables. ¿Sabe que Pablo era una persona, antes que viniera Cristo, que estaba avanzando en la religión? En Gálatas 1:14 dice que él era celoso de las tradiciones de sus padres. Pero él no conocía a Cristo, él estaba perdido en la religión. Usted dice, ¿puede una persona ser religiosa y estar perdida? Claro que sí. Porque usa la religión como aquello en la cual él pone su fe
Y Cristo nunca nos llamó a poner la fe en la religión. La fe está en la persona de Cristo, no en una religión. No importa cuál sea. Si tú puedes ser una persona religiosa y morirte en tu pecado e irte al infierno. En medio de una proclamación de la palabra de Dios. Porque has aceptado un sustituto en vez de poner tu fe, en vez de humillarte delante de un Salvador que salva, lo haces en medio de una religión. Y las personas religiosas a las cuales Cristo vino a llamarles la atención realmente, porque ellos estaban enseñando al pueblo la religión, pero sus corazones estaban apartados de Él. Y cuando Cristo vino en medio de la gente más religiosa, en medio del pueblo judío, del cual era uno de ellos lo rechazaron. Fíjese, no poder ver al Hijo de Dios, al Santo Hijo de Dios, porque la religión les había opacado la vista. Qué terrible es eso. Qué terrible que hombres y mujeres vivan religiosamente y al final acercarse a Cristo, como dijo Cristo en Mateo 7. Muchos vendrán en aquel día. ¿Cuántos? Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ve, le llamarán Señor. Fuimos a la iglesia, hicimos esto, hicimos lo otro en tu nombre. Y el Señor le dijo: apartaos de mí, yo no os conozco. Jamás, dijo el Señor, los he conocido. ¿Por qué? Porque vivieron una vida, sí, externa a que otros vieran, pero adentro en su corazón nunca se habían arrepentido de su pecado. Así que gente religiosa, usted ve gente y lo ve no solamente en la iglesia evangélica, en la iglesia católica, en la iglesia no importa cuál sea. Personas que se paran al frente pero usted los ve afuera, ve haciendo lo que el mundo hace. Me acuerdo una vez me encontré una persona que decía que era pastor y lo encontré borracho. Digo, ¿qué te pasa? No, es que a veces tomo de más. ¿Y qué andas haciendo tomando? Tú eres un ejemplo al pueblo de Dios. Una persona no arrepentida en su corazón, todavía buscando qué es lo que me satisface carnalmente. ¿Por qué? Porque han aceptado un sustituto. Y aquí Pablo dice: nosotros tenemos una meta en nuestra vida, los que conocemos a Cristo. ¿Y qué es? Agradarle en todo. Serle agradable. Esa es nuestra ambición. Y yo te hago esa pregunta: ¿es tu ambición eso para tu vida? Agradar al Señor. ¿Cómo hablas? ¿Cómo actúas? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu disposición? ¿Es esta la ambición? ¿Es esta la meta de tu vida? ¿Agradar a Cristo? Cuando lo es, eso te hace lo que la Biblia dice una persona muy peculiar, una persona distinta a lo que el mundo vive. Y en tu disposición hacia otros se muestra la manera en que realmente tú vives tu vida. Segundo, en el verso 10 y 11 dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. La primera cosa es, tenemos una nueva meta: agradar a Cristo. Pero aquí Pablo también dice, tenemos un nuevo trabajo en la vida. Un nuevo trabajo en la vida. ¿Y cuál es eso? Persuadir a los hombres. Verso 11. Conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y esa es la importancia para nuestra vida. Dios nos dio un mensaje del Evangelio. ¿Qué hacemos con él? Bueno, nos ha dado una tarea, un trabajo en la vida. Sí, solo tenemos que trabajar para sostener a nuestras familias, pero eso es temporal. Estamos hablando de algo que invertimos por la eternidad. Y eso es: vivo para Cristo. Me dio el mensaje, ¿para qué? Para persuadir a otros. Note lo que dice Pablo aquí en el versículo 11. Conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Hay otra traducción, no me acuerdo cuál realmente es, pero que traduce esa palabra temor en terror. Conociendo el terror del Señor. ¿Qué está hablando? Está diciendo que viene un tiempo cuando Dios va a juzgar al mundo por medio de su santidad, y todo aquello que no es santo y limpio y puro va a terminar siendo juzgado por la eternidad, para siempre. Ahora, ¿qué es lo que motiva a Pablo? El agradar a Dios con su vida. ¿Qué es lo que lo motiva a compartir el mensaje? La nueva
el nuevo trabajo, la nueva, ¿cómo diré? Obra, ¿verdad? En la vida que él ha abrazado, y es persuadir a otros porque sabe el temor del Señor, o sea, el juicio que viene. Y note que aquí en el versículo 16 dice algo interesante. Ya no conocemos a la gente, ¿cómo dice? Verso 16. A nadie conocemos de aquí en adelante según la carne. O sea, está diciendo, ya no conocemos a la gente simplemente en el plano físico. Ya no conocemos a la gente simplemente en lo que, es un maestro, es un doctor, es una persona que tiene ciertos tantos bienes, es una persona que hace esto, fulano de tal, con fulano de tal. No, ya no conocemos a la gente simplemente en eso, en el plano horizontal de personas aquí. ¿Por qué? Porque sabemos algo, el terror y el temor de Jehová, el temor del Señor. Sabemos que viene un día de juicio. Tenemos ahora que considerar las vidas de estas personas con la relación vertical. Ya no conocemos a la gente simplemente aquí. Son gente como nosotros, tienen las mismas ambiciones que nosotros. No, porque ellos carecen del conocimiento de que viene un día cuando Dios juzgará al mundo. Entonces Pablo dice, ya no conocemos a nadie, son simplemente según la carne. Ahora nosotros tenemos una tarea nueva, es persuadirlos a creer en Cristo. Ahora, nosotros, aquí en Efesios 3, si regresa conmigo donde leímos el versículo 8 y 9, donde Pablo dice, Efesios 3, 8 y 9, Pablo dijo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Para qué? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Cuál es ese misterio? Es Cristo Jesús, el misterio de la salvación que Dios traería a la luz por medio del evangelio. Por eso Pablo dice, yo tengo que aclarar. ¿Por qué? Porque ahora tengo un trabajo en la vida, persuadir a los hombres, ¿verdad?, a reconciliarse con Dios. Así que nosotros tenemos que poner las vidas que conocemos en el contexto de la eternidad. Porque ellos como nosotros, note que Pablo dijo ahí en donde leímos en el versículo 11, versículo 10, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, Pablo sabe, toda vida vendrá delante de Dios en el día del tiempo de juicio. Y note que no dice ellos vendrán ante el tribunal de Cristo, dice todos nosotros estaremos y daremos cuenta ante el tribunal de Cristo. Pero Pablo tiene otra actitud hacia el tribunal de Cristo que él pinta hacia aquellos que no conocen a Cristo, conociendo el temor de Jehová, del Señor. Dice, persuadimos a los hombres, sabiendo que viene este tiempo. Pero Pablo en varias de sus epístolas, él está gozoso de irse para estar con el Señor. Dice, yo prefiero, ¿verdad?, partir y estar con Cristo que quedarme aquí, pero es mejor quedarme aquí para ayudarles a ustedes. Él, en varios lugares él dice, yo anhelo estar con Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como que Pablo está ansioso de venir delante del tribunal de Cristo. Porque el tribunal de Cristo es para todos. Pero para algunos que no conocen a Cristo como Salvador será un tiempo de juicio. Para los demás será un tiempo de examinación, sí, pero también será un tiempo donde nosotros entraremos a la gloria que Cristo ha preparado para nosotros. Entonces Pablo dice, nosotros tenemos esta nueva tarea de persuadir a los hombres, de ya no verlos nada más como personas humanas, como cualquier otro, sino como vidas que van a dar cuenta por su pecado delante de Dios si no son persuadidos a venir a reconciliarse con Dios. Nosotros también vamos a estar delante de Él, pero para nosotros nos espera otra cosa diferente. Sabe que Dios en la parábola, Cristo en la parábola de los talentos, ¿se acuerda de eso? Donde le dio a uno 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1. Y talentos es una palabra mina, se usa en
en el lenguaje griego. Pero el mina era una denominación de dinero. Entonces cuando Cristo le dije la palabra, le da 5 minas a uno, 2 a otro y a otro le da 1. El que le dio una tuvo miedo y él escondió su mina, dijo, para cuando el Señor venga, siquiera no la pierdo, aquí la tengo. Y la escondió. Y cuando el mayordomo vino para llamarles a cuenta, el que se le había dado 5, dijo, Señor, me diste 5 minas y he hecho 5 más. Y el Señor le dijo, ¿qué? Bien hecho, siervo, fiel, entra al gozo de tu Señor. Y al que le dio 2 dijo también lo mismo, entra al gozo de tu Señor. Pero al que le dio 1 dijo, es que yo sabía que eras un hombre, verdad, estricto, eres un hombre, verdad, duro, y pues yo la escondí, aquí la tengo y aquí está lo que es tuyo. Y el Señor, verdad, se molestó con el siervo y le dijo, siervo malvado, siquiera hubieras invertido eso que yo te di y lo hubieras puesto para que ganara ni siquiera interés. Quítale al que tiene 1 y dáselo al que tiene 5. Y se lo dio a aquel. Pero note que la única cosa que vemos de las 5 minas que le dieron, y 5 es el número 5, es la única cosa que vemos ahí. Porque esto no era algo que ellos ganaron por su propia habilidad, porque Dios es el que los empodera. Primero, Dios es el que le dio los 5 minas. Dios es el que nos dio a nosotros, ¿verdad?, las habilidades para poder invertir, para poder predicar el evangelio. Dios nos trajo a fe, Dios nos trajo arrepentimiento, Dios nos dio su espíritu, Dios nos dio su palabra, Dios nos dio el mensaje, Dios nos hizo embajadores, todo lo recibimos de Dios. Entonces, cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, no vamos a levantarnos el cuello y decir, mira todo lo que me dio el Señor porque yo me lo gané. No, todo vino de Él. Y por eso el Señor le dijo a aquellos que lo habían invertido bien, bien hecho, fiel y siervo, entra al gozo de tu Señor. Ve, porque yo te di 5 y ganaste 5 más, mira, vas a ser rey sobre 5 ciudades. O sea, ¿por qué? ¿Porque, Señor, me los merezco? No, porque por tu gracia tú me has dado la habilidad para hacerlo, para hacer todo lo que yo he ganado, tú me diste la habilidad. Nunca nos podemos jactar delante del Señor porque nos los dio por gracia, no lo merecíamos. Y lo que quiero decir es que cuando lleguemos al juicio del Señor, los que conocemos a Cristo, ahí Él nos va a investigar por lo que hemos hecho y vamos a perder quizá alguna parte de lo que no hemos hecho, pero todo lo que nos va a dar por amor, nos lo va a dar porque nos ama, nos lo va a dar por gracia. Y nosotros seremos agradecidos, pero yo nunca le diré al Señor, mira Señor, gracias por todo lo que me he ganado. No, tú me lo has dado todo. Y creo que más en ese tiempo, cuando esté delante del Señor, voy a hincarme delante de Él y Señor, todo por tu gracia. Y te lo entrego todo a ti porque tú mereces toda la gloria y toda la honra. Pero aquellos que no conocen al Señor, que no están reconciliados con Dios, Él les dirá, apartaos de mí. Y por eso Dios nos puso aquí en la tierra, para reconciliar a los hombres. Esa es nuestra tarea, persuadir a otros por conociendo el temor del Señor. Y luego en el versículo 14, 2 Corintios 5, regresamos ahí, en el verso 14, no solamente tenemos, verdad, como digo, dado a nosotros una nueva meta de agradarle al Señor en todo, un nuevo trabajo, una nueva obra en la vida, persuadir a otros, pero tenemos ahora una nueva compulsión en la vida. En el verso 14 nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que Él murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí. Ve, Cristo murió por ti para salvarte, para que tú ya no vivas tu vida para ti mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tenemos una nueva compulsión. ¿Cuál es esa? El amor de Cristo. Y no creo que aquí el apóstol está diciendo el amor de nosotros para Cristo, sino el amor de Cristo para nosotros. El amor de Cristo, ¿qué dice? Nos constriñe. Y por eso dije, no tenemos nosotros nada de qué jactarnos. El amor que Dios tuvo por nosotros al salvarnos. Pablo dice, ese amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra quiere constriñir, quiere decir que Él nos mantiene en el camino.
si camino aquí por este pasillo y están las sillas a los lados, las sillas me constriñen de que yo me quede en este camino. El amor de Cristo nos constriñe. Él murió por nosotros para que nosotros ya no viviésemos para nosotros mismos, sino para Él. Y déjenme decirle, hermanos, cuando el amor de Cristo me prende, cuando realmente yo entiendo, Cristo me amó, y por eso Pablo empezó diciendo, necesitas el Espíritu Santo que te revele para que puedas comprender el amor de Cristo. Toda la profundidad, la longitud, toda la altura, ¿verdad? La anchura del amor de Cristo. ¿Cuánto me amó Cristo? Y la palabra de Dios me revela eso. Pero cuando el amor de Cristo te prende, escúchame, tu testimonio de Cristo a otros los prenderá a ellos. Cuando el amor de Cristo te prende a ti, prende tu corazón y te constriñe, ese amor que lleva el mensaje a otros, con un testimonio genuino, con un testimonio real, lo hago porque amo a Cristo, lo hago porque Él es la meta de mi vida, agradarle en todo. Lo hago porque Él me encargó el mensaje del Evangelio, de persuadir a otros, de traerlos a una reconciliación con Dios. Y porque Él me ama. Y por eso digo, cuando ese amor de Dios a mí me prende, tu testimonio de Cristo a otros va a prenderlos a ellos. Porque van a ver un genuino testimonio. Una persona que genuinamente los ama. A veces nosotros decimos, es que yo no le hablo mucho a la gente porque yo sé que ellos no quieren oír. No, no es que no quieran oír. No quieren oírlo de una persona que está fingiendo un amor por ellos. Pero una persona que genuinamente quiere y ama a las almas y quiere verlas, ¿verdad?, venir a Cristo, viene de un corazón que ha sido prendido por el amor de Cristo. Y en esta mañana yo te exhorto, la iglesia se nos ha encomendado este mensaje. Y queremos que el amor de Cristo nos prenda, que el amor de Cristo nos constriñe, para que nuestro testimonio de Cristo también pueda prender a otros. Y quiero terminar en Efesios capítulo 3, esta mañana una vez más, el verso 16 al 19. Efesios capítulo 3, verso 16. Pablo dice esto. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te damos gracias por el amor que has tenido por nosotros, llamándonos de la oscuridad, de las tinieblas, del pecado, a la luz, a tu luz admirable. Y Padre, en esta mañana yo te pido, Dios, que este amor, esta profundidad, esta altura del amor de Cristo, que tú por medio del Espíritu Santo nos hagas entender cuánto nos has amado, y que esa sea la nueva compulsión en nuestra vida, aquello que nos lleva hacia adelante, nos mantiene en el camino, el saber de que tú nos has amado con un amor eterno. Padre, por esta nueva obra en nuestra vida que tú nos has encargado de persuadir a otros de su necesidad de Cristo, porque viene un día cuando tú juzgarás al mundo en justicia. Te doy gracias, Señor, por esta nueva ambición de nuestra vida, el agradarte a ti en todo. Y si estas metas, Señor, no hemos nosotros abrazado, que esta mañana sea un llamado para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la ambición de tu vida? ¿Y cuál es la ambición de mi vida?
sino agradarte a ti, Señor, en todo lo que hago, lo que digo, lo que pienso, lo que digo con mis palabras, Señor. Y esta nueva tarea, Señor, en mi vida, de persuadir a otros, que sea para nosotros una realidad por el amor que tú has tenido por nosotros. No un temor que nos lleva a compartir porque tenemos miedo, sino porque sabemos, Señor, que las vidas están en el balance. Muchos de ellos son nuestra propia familia. Ayúdanos a entender que sin Cristo, Señor, ellos se perderán. Tú amaste al mundo de tal manera, dice tu palabra, que diste a tu Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Llévanos, Señor, a este lugar con un deseo de que estas motivaciones que motivaron al apóstol sean nuestra motivación. Y te pido esto en el nombre de Jesús. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre. Amén y amén.